La epilepsia es un trastorno provocado por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en el cerebro. La persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva. A esto se le llama ataque epiléptico. Para considerar epiléptico a alguien, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia, ataques recurrentes. La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. Por esta razón, se trata de una afección neurológica. Síntomas. Antes de una crisis existen unos signos de alarma que indican que está próxima a producirse o que se está produciendo. No siempre la aparición de determinados síntomas indica epilepsia. En todos los casos es necesario consultar con el médico para su valoración. Hay una serie de síntomas que preceden a una crisis epiléptica. 1. Momentos de ausencia o de mente en blanco. 2. Periodos de confusión mental. 3. Parpadeo rápido o desconexión mental. 4. Falta de respuesta coherente a preguntas sencillas. 5. Comportamientos infantiles repentinos. 6. Episodios de mirada fija o falta de atención. 7. Movimientos incontrolados de brazos y piernas. 8. Desmayo, rigidez, convulsiones, fiebre, ansiedad. 9. Sonidos raros, percepción distorsionada. 10. Debilidad o signos de fatiga profunda. 11. Gritos o sonidos guturales profundos. 12. Espasmos musculares. Crisis. En la mayor parte de las ocasiones, las crisis aparecen de forma inesperada. Son breves, duran unos segundos o unos minutos. Las más llamativas incluyen convulsiones y pérdida de conocimiento, pero muchas se reducen a una desconexión momentánea con el entorno. Los ataques son consecuencia de una disfunción de la actividad eléctrica cerebral. Comienzan cuando un grupo de neuronas produce impulsos eléctricos, descargas, de manera normal, que se propagan por el resto del cerebro alcanzando las neuronas que movilizan los músculos. Estas empiezan a descargar también de manera normal y es entonces cuando se producen los movimientos incontrolados tan típicos de los ataques epilépticos. Existen dos tipos fundamentales de crisis epilépticas: las generalizadas y las parciales o focales. Las crisis generalizadas afectan a toda la superficie del cerebro. Las crisis parciales o focales, la descarga comienza en una zona concreta que, en ocasiones, se propaga por el resto de la corteza. Tratamiento. Algunos tipos de epilepsia sintomática tienen tratamiento específico, además del control sintomático de la crisis. Cuando la epilepsia es causada por una lesión no progresiva, el tratamiento es solamente sintomático. Conducta ante una crisis. No dejar solo al paciente y observar las características de la crisis para informar posteriormente al médico. Protegerlo de lesiones colocándolo en un sitio seguro. Esperar a que la crisis cese sola, lo cual suele ocurrir en 3 y 5 minutos. No llevarlo al hospital a menos que la crisis sea prolongada, más de 10 minutos, o se repita antes de la recuperación de la conciencia. Asegurar una buena oxigenación aflojando la ropa. Uso de medicamentos anticonvulsivos. No existe un anticonvulsivo ideal. Los pocos fármacos anticonvulsivos de que se dispone en la actualidad pueden lograr un control de la epilepsia en el 80% de los casos. Los lineamientos generales de un buen tratamiento antiepiléptico son los siguientes: elegir el medicamento adecuado para el tipo de crisis, iniciar el tratamiento con un solo medicamento, prescribirlo a la dosis adecuada por kilogramo de peso día, esperar el tiempo suficiente para que el fármaco alcance su estado estable antes de decidir si es o no el adecuado,
hacer niveles séricos una vez transcurrido el periodo para lograr el estado estable. Mantener el tratamiento por tiempo suficiente. Una vez logrado un control al 100%, el tratamiento debe continuar sin cambios por un periodo no menor de 4 años, antes de pensar en descontinuarlo. El tratamiento farmacológico de la epilepsia se inició el siglo pasado con la utilización de los bromuros. Desde entonces se han desarrollado diversos fármacos que son actualmente de uso común y se encuentran otros más en investigación. A continuación se muestran algunos de estos medicamentos. Diagnóstico. El diagnóstico de la epilepsia es clínico. Las pruebas complementarias pueden ayudarnos a confirmar o a identificar una causa responsable del cuadro, pero lo más importante es el historial clínico, es decir, la consulta con el neurólogo. La consulta con el neurólogo es donde se va a recoger información detallada de cómo han sido las crisis, duración de las mismas. Se trata de obtener una descripción lo más detallada posible de la crisis. Por ello, es fundamental ir con los testigos de las crisis y explicar cómo son. Otro dato importante es explicar si el paciente recién diagnosticado siente algo antes de la crisis. No es raro tener una convulsión y después saber que las sensaciones previas también eran crisis de epilepsia. Según donde se origine la crisis, el paciente va a tener unos síntomas u otros. Además de las características de las crisis, otros datos relevantes para la historia clínica son antecedentes personales, desarrollo del embarazo y parto, desarrollo psicomotor posterior, malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias, edad de aparición de la crisis. Antecedentes familiares de epilepsia, examen físico incluyendo examen físico general y exploración neurológica exhaustiva con el propósito de buscar posibles lesiones y malformaciones que puedan estar implicadas en la epilepsia.